El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No Retrocedas. Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna, el Aceituno Yoloaiquín. Y así mismo se 24:3, y la palabra de Dios dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estando Él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, ¿cuál va a ser el tic-tac? ¿Cuál va a ser el reloj? ¿Cuál va a ser la hora final? Puede sentarse. Y Jesús está diciendo en ese momento, ¿saben? O los discípulos le están diciendo a Jesús: ¿cuándo va a ser ese momento, esa hora? ¿Cuándo va a ser ese tic-tac? ¿En qué momento se va a llegar en las 6 de la tarde? ¿En qué momento se va a tomar la decisión? Y Jesús vendrá acá y levantará su iglesia a través del Espíritu Santo a las nubes para que se dé en bodas con Él. Pero nosotros al día de hoy lo hemos descuidado. ¿Por qué digo nosotros? Y me voy a incluir en esa parte. Hoy entre semana con Cruz y Jessica tocábamos el tema acerca de la búsqueda de Dios. Y es interesante que hoy, cuando a la iglesia Laodicea, voy a hacer el ejemplo, viene Jesús y le dice a la iglesia, no a los amigos, a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. ¿A quién está tocando Jesús? A ustedes, a la iglesia, a mí. Y está diciendo: estoy llamando. Hago la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste ese encuentro con Dios? Un encuentro especial, que venir a la iglesia no era rutinario, que venir a la iglesia no era venirme y sentarme en la silla, o orar, o decir yo realmente estoy bien con Dios, porque venimos a este lugar y a lo mejor planchamos la mejor mudada que tenemos, planchamos la mejor camisa, nos lustramos bien los zapatos y venimos a este lugar y nos peinamos para venir a este lugar, nos bañamos bien para venir a este lugar, a adorar a Dios, y qué bien. Pero muchos solo nos arreglamos para que nos vean los demás, para que nos digan que me caí, para que nos digan que yo estoy mal con Dios, para que nos digan cualquier cosa que puedan decir. Y es interesante porque cada vez que yo hablo con las personas hoy en día, antes se hablaba de un evangelio que te sacaba de la pobreza, antes se hablaba de un evangelio que te sacaba de la enfermedad, antes se hablaba de un evangelio que si tenías problemas Dios te lo solucionaba, y se nos vendió ese evangelio que al día de hoy está causando daño en la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente de afuera dice: yo estoy bien. Es más, hablaba con alguien hace no muchos días y en ese contexto de presentar a Jesús, él me dice: pero yo tengo la vida resuelta, ¿sabes? Tengo un seguro médico que cuando yo estoy enfermo puedo ir al hospital que yo quiera del Salvador. Yo no tengo problema con eso. Él está confiando tanto en ese seguro médico que él dice: si me enfermo no hay problema. Si se me accidenta el carro no hay problema, la aseguradora paga. ¿Y sabes qué? Lo mejor, que si me muero, aunque no tenga $1 en mi cuenta bancaria, yo le dejo heredad a mis hijos. ¿Sabes por qué? Tengo un seguro de vida, le va a dar tantos miles a cada uno de los hijos que tengo. Mi vida está resuelta. Entonces, ¿cómo le predicamos a esta gente? Justo cuando estamos llegando a la hora cero, justo cuando ya el reloj de Dios cada vez se aproxima a dar el último grano de arena y decir: tic-tac, se acabó, esto fue todo. ¿Cómo le estamos llegando a esa gente hoy? Hoy en día, cuando tenemos ejemplos que nosotros podíamos mostrar. Yo mencionaba en la radio, tenemos aquí a Cruz, catedrático de universidad, una maestría, pero busca de Dios. ¿Por qué? Porque él ha entendido que no es un título universitario lo que nos da o nos garantiza la salvación. La salvación la garantiza Jesús. No es mi cuenta bancaria.
Porque hablaba con otra persona y hace poco me decía, ¿y los cristianos por qué se deben de meter en nuestra vida? ¿Por qué deben de decir que vamos a ir al infierno? ¿Sabes qué? Yo no me interesa y a mí la vida es acá, y me lo decía justo ayer. La vida es aquí y eso es todo. Voy a disfrutar, reír y gozar acá. El dinero que tengo me lo voy a acabar, o si dejo para la siguiente generación va a quedar ahí, pero hasta ahí. Porque enseñamos que a Jesús se busca cuando no puedes o no alcanzas para pagar el mínimo de la tarjeta. Le enseñamos que a Jesús se le busca cuando voy mal en las materias. ¿Por qué buscar a Dios en última opción? ¿Por qué buscar a Dios cuando el problema ya está justo al borde? Y esa generación es la que nos hemos convertido hoy. Cuando le llegan las enfermedades a ustedes, cuando le llega un diagnóstico negativo del doctor, ¿qué es lo primero que hace? Ayunar y orar. ¿Por qué? Porque se nos vendió a un Dios de ese calibre. Un Dios que solo lo vamos a buscar cuando le necesitamos. Y cuando estamos bien, y cuando gozamos de las bendiciones de Dios, cuando gozamos de los favores de Dios, cuando nuestro salario supera las 5 cifras, ¿por qué no buscarlo a Dios también ahí? ¿Por qué solo buscarlo cuando no puedo pagar el local? Pero ¿por qué no le busco cuando las ganancias han estado, que con esa ganancia yo puedo parar de trabajar un año? Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver eso con las señales antes del fin? Una de las señales antes del fin es esa. Que la iglesia, escuche bien, la iglesia era a la que Jesús iba a evangelizar. A la iglesia era a la que Jesús iba a estar diciendo, yo estoy a la puerta, quiero que me dejes entrar. ¿Hace cuánto Jesús se fue de su vida? Pero viene la iglesia, viene Manantiales. Voy a mencionar Manantiales porque somos manantiales. No voy a herir susceptibilidades de otra misión y van a decir, oh, estaban hablando mal de esta misión. No, somos manantiales. ¿Hace cuánto Jesús se fue de mi vida? Esa sería la pregunta que yo me debería hacer aquí y ahora. ¿Por qué yo antes sentía la presencia de Dios y ahora no la siento? ¿Por qué antes yo estaba bien con Dios y ahora no lo siento? ¿Por qué? Porque nos volvimos independientes, autosuficientes. La mayoría de los padres acá está más ilusionado que su familiar, que su hijo termine una carrera universitaria a que conozca de la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque la mejor herencia que le puedes dejar a tu hijo no va a ser una cuenta bancaria, no va a ser un vehículo, no va a ser un terreno, no va a ser una casa de 2, 3 pisos, va a ser la salvación. Porque te puedo asegurar que como padre, el día que Jesús te dé cuenta, ¿sabes qué? Ese el hijo que yo te di no era tuyo, era prestado. Dice, y herencia de Dios son los hijos. ¿Y a dónde están? ¿Dónde están? Deberían de estar acá. El pastor Germán Alex Martínez te invita a sintonizar el programa No Retrocedas. No Que a pesar de que el ser humano no haga la voluntad de Él, cuando le clamamos a Él y venimos arrepentidos y le decimos que nos ayude, viene Dios y muestra su misericordia para con el ser humano. Todos los viernes de 5 a 6 p.m. en Morazán TV te invita a la congregación Manantiales de Vida Eterna. La última iglesia, la iglesia antes del fin, la iglesia antes del arrebatamiento. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es el tic-tac, no sé cuánto tiempo va a ser más. Yo siempre le he dicho, no importa que Jesús se tarde 1000 años en venir acá, tu vida se puede acabar mañana. ¿Cómo estoy delante de Dios? Y entonces le preguntan a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una de las señales claras iba a ser que la iglesia, Jesús ya no iba a estar dentro de ella. Levánteme la mano, el que está acá, y me dice, ¿sabes qué? Jesús está en mi corazón. ¿Sabes qué? Yo anoche tuve un encuentro con Jesús. Levánteme la mano el que cada semana, cada día tiene un encuentro con Jesús. Y luego decimos que la frialdad en la iglesia es culpa de los líderes. No, la espiritualidad o frialdad en nuestra vida solo depende de nosotros mismos. Yo no voy a ir a decirle a su casa que ore. Se le va a predicar acá cada domingo, pero ya su vida personal, usted tiene autonomía sobre de ella.
Si va a buscar a Dios o se va a alejar de Dios, es problema suyo. Yo recuerdo una de las conversaciones que hace poco tenía con mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Yo cuando quiero hacer esto en la vida. Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa. A mí no me importa. Porque yo ya saqué una carrera. Ahora es tu momento de definir tu vida. Y de vos depende si un día te vas a graduar con un título o vas a tomar una mala decisión. Es tu vida y no me interesa. Y es mi hermana. Ahora, ¿cómo cree que yo le diría a usted que es la iglesia? Es su vida espiritual, a mí no me interesa, solo me toca dar el consejo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la primera pregunta que le hacen a Jesús es, ¿qué señal habrá de tu venida? Yo le puedo hablar de terremotos, de guerra, de rumores de guerra, pero eso lo escuchamos toda la vida. ¿Por qué no hablamos de lo que realmente afecta a nosotros? A nosotros hablamos de señal, es la indicación, es una marca o es algo que va a ocurrir, es una indicación. ¿Qué está ocurriendo hoy con la iglesia? Que se nos habló, se nos predicó y ya estamos viendo la nota, bienvenidos al traslado. ¿Y cómo estamos? ¿Vamos a entrar o nos vamos a quedar? Eso depende de nosotros. Esas señales, cuando Jesús está hablando de esas señales, cuando los discípulos le dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des una señal, que me des un milagro. Yo quiero saber el tic-tac, el reloj de Dios. Quiero saber en qué momento tú vas a venir. Quiero saber en qué momento va a ocurrir todo esto. Y le comienzan a hacer esa consulta y le dice, yo ya quiero saber. Ahora, una de las quejas más importantes dentro de la iglesia, ¿cuál es? La espiritualidad. No, es que en la iglesia ya no se busca a Dios como antes. Hago la pregunta, ¿eran las cuatro paredes que buscaban a Dios o las personas que buscaban a Dios? Eran las personas. Y como eran las personas que buscaban a Dios, ¿qué es lo que ha ocurrido con esas personas? No buscan de Dios. Es así de sencillo. No buscan su palabra. ¿Usted qué hizo entre semana? ¿Leyó la Biblia? ¿Estudió la Biblia? ¿Nos apasionamos por la Biblia? ¿Nos apasionamos por la lectura de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué nos importa más? ¿Qué nos ha tomado el mayor tiempo en nuestra vida? ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Nos interesa más Netflix, Instagram, Facebook, TikTok? ¿O nos interesa Dios? ¿Nos interesa la Biblia? ¿Quién es más importante? ¿Quién es lo primordial? Cuando yo vengo a la iglesia, que son hora y media, 2 horas, ¿a qué le presto atención? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Cuál es mi centro en este momento? ¿A dónde está mi mirada? ¿Estoy prestando atención al sermón? ¿Estoy prestando atención a lo que se me está enseñando? ¿O estoy distraído en otra cosa? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos a tener distractores que no nos van a dejar involucrar nuestra espiritualidad con Dios. No nos van a dejar aprender más de la Biblia. Nos vamos a convertir en aquello que tanto en alguna ocasión criticamos. Yo conocí personas que cuestionaban mi vida cuando era más joven, pero cuando les correspondía hacerlos a ellos, o sea, allí, es bueno cerrar los ojos, no lo vi, no me pasó a mí, eso no ocurrió, porque somos bien excelentes para señalar a otra persona, pero no podemos ver aún en nuestros errores lo que está pasando. Y se lo estoy diciendo, la iglesia lo dice, se lo repite. En una ocasión Jesús y le dice, yo estoy a la puerta y llamo, y le estoy llamando a la iglesia, no le estoy llamando al que no ha conocido a Dios, estoy llamándole a cada uno de ustedes. Póngase un nombre, porque si yo digo un nombre se puede sentir mal. Póngase su nombre y diga, me está llamando a mí. Jesús el día de hoy está allí en la puerta y está tocando mi corazón. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Cuál fue la palabra que le dio Dios a Moisés? Ve, liberta a mi pueblo y dirígelo a la tierra prometida. Ve con él a la tierra prometida. Hago la pregunta, cuando se acercó la hora de Moisés, ¿entró a la tierra prometida, sí o no? ¿Cuántos años estuvo Moisés con Dios? 40 años en el desierto. Mire, ese tipo era de los que ayunaba, de los que oraba, de los que subía a la montaña. Y en la montaña dice que en una ocasión la presencia de Dios llegó a Moisés y su rostro resplandecía tanto que el mismo pueblo tenía que decir, cúbrete el rostro, Moisés, porque no soportamos la presencia de Dios. Pero eso quedó en el pasado de Moisés. ¿Sabes qué hacía Moisés después? Él todas las mañanas iba al espejo
y miraba que la presencia ya no estaba. Pero ¿sabías qué era lo que hacía Moisés siempre? Se cubría el rostro. ¿Por qué? No, es que el pueblo de Israel tiene que entender que yo todavía soy espiritual. Y aparentaba una espiritualidad. Moisés, el que subía allá a la montaña, el que le decía a Dios, muéstrame tu rostro, el que hablaba cara a cara con Dios. ¿Usted cree que tenía necesidad de aparentar espiritualidad? ¿Cuántas veces habremos aparentado ser cristianos o espirituales? Que venimos aquí a la iglesia y como ahora me toca a mí predicar, me toca orar, hasta fingimos nuestra voz. ¿Por qué? Aparentamos una espiritualidad. Una de las señales antes del fin, la apariencia. ¿Sabes qué hacía Moisés? Se cubría el rostro. ¿Y sabes por qué? Llegaba y decía, todavía tengo la presencia de Dios. ¿Estaba la presencia de Dios con Moisés? Ya no estaba con él. La gloria se le había ido. Hoy tenía que volver a subir a la montaña. Tenía que volver a ir allá y adorar otra vez. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos quedado con el testimonio que alguna vez hablamos en lengua. Hemos quedado con el testimonio que alguna vez adoramos, que con alguna vez ayunamos, que alguna vez vigilamos. No, es que la presencia de Dios, había fuego antes. Tenías fuego antes que hoy ya no tienes. Tenías al Espíritu Santo que hoy ya no tienes. Y escucha bien lo que te estoy diciendo. No estoy diciendo que tu sello se haya ido. La salvación la puedes tener al día de hoy. Pero la salvación no define mi momento espiritual. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos en problemados, cuando estamos en crisis, la iglesia está llena? Pero cuando estamos gozando de las bienaventuranzas de Dios, la iglesia se pone vacía. ¿Sabes qué? Hay gente que hasta promete y dice, no, es que hoy sí voy a ofrendar, hoy sí voy a diezmar. Pero cuando pasó el problema, ya no ofrenda ni diezma. Es más, cuando vamos a recoger la ofrenda, vemos que sea la moneda más chiquita. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a ser personas que no son agradecidos con Dios. ¿Y qué le costó a Moisés la salvación o la entrada a la tierra prometida? Porque esto es una señal de salvación. No estoy diciendo que Moisés no haya sido salvo, estoy diciendo que él era una representación de lo que iba a venir más adelante. Y que en algún momento a Dios no le tembló la mano para decirle a Moisés, tú no entras a la tierra prometida. Créame que no le va a temblar la mano cuando le diga, ¿sabes qué? Tú no entras al reino celestial. Y Moisés era manso. Es más, en alguno de los testimonios dice, si por alguno de los que están, por alguno de ellos, yo diera salvación, creo que entre ellos entra Moisés. Porque Moisés fue un hombre manso, un hombre obediente, un líder increíble. Tanto que más adelante Israel lo iba a considerar un semidios. ¿Pero qué le dice? ¿Sabes qué? Tú no vas a entrar, solo vas a ver. Imagínese que Dios le dijera, tú no vas a entrar al reino celestial, solo lo vas a ver. ¿Cómo se sentiría? Señales antes del fin. Primero, íbamos a entrar en un momento donde el mismo Jesús nos iba a llamar. Segundo, vivimos de apariencia. ¿Sabes qué es lo que más me duele al día de hoy? Que el cristianismo se volvió una apariencia, un estilo de vida. El cristianismo que hoy ostentamos es un estilo de vida nada más. Pero el cristianismo va más allá. El cristianismo va para seguir a Jesús, para servir a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú decidiste buscar a Jesús? ¿Cuándo fue esa última vez que subiste dentro de la presencia de Dios y dijiste, es aquí donde yo quiero estar? ¿Cuándo fue la última vez que comenzaste a luchar por una bendición? Como lo hizo Jacob. Señales previo al fin dentro de la iglesia. ¿Por qué? Es lo que determina su salvación o no. Pablo aconseja y dice, probad, o al menos que salgáis reprobado.
¿Cómo sale usted cuando va delante de la presencia de Dios, delante del espejo de Dios? ¿Cómo sale? ¿Aprobado o reprobado? Si pudiera hacer una autoevaluación a mano alzada, ¿quién sería capaz de decir, yo sí, hermano, yo estoy aprobado para la salvación? O me dirá, no, yo estoy reprobado. ¿Cómo está su vida espiritual? Ustedes créanme, cada vez que veo gente que estuvo acá en la iglesia y de que ahora es una silla vacía, yo no sé usted, pero a mí me da tristeza. Porque el final que nos espera no es agradable lejos de Dios. Es cerca de Dios. Y yo se lo he dicho en más de alguna ocasión aquí como iglesia, y se los digo, y no sé, tengo la confianza de hablarles como si fuera familia, porque algo así lo he sentido. Hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido momentos alegres, hemos tenido momentos de que hemos reído, y también hemos tenido momentos donde nos hemos enojado y todo, pero seguimos acá delante de Dios. ¿Por qué? Porque aunque a pesar que yo no le agrade, yo no busco la aprobación de ustedes, busco la aprobación de Dios. Y eso es lo que usted tiene que pensar. Cuando viene aquí a la iglesia no tiene que pensar en quién le agrada o quién no le agrada. Usted tiene que buscar la aprobación de Dios. Y ese es el problema más grande de las señales antes del fin, que estamos buscando la aprobación de los seres humanos. Cada vez que hacemos algo, esperamos que alguien nos aplauda, que alguien venga y nos apruebe lo que estamos haciendo. A lo mejor nadie lo va a aprobar. Lo importante es que lo esté aprobando Dios. Lo importante es que su vida la esté aprobando Dios. Si dependiera mi felicidad de lo que la gente opina de mí, hace tiempo estuviera yo decepcionado con ayuda psicológica y psiquiátrica. Hace años. Pero como eso es lo que no me interesa la aprobación de Dios. Y como interesa la aprobación de Dios, es lo que debemos de buscar. Dice la Biblia que debemos de presentarnos como obreros aprobados. O sea, usted no tiene que venir a decir, a lo mejor, quién sabe, ahí, vamos a la iglesia de vez en cuando. No, aprobado. ¿Por qué? Porque esa es la actitud que debemos tener. Yo soy de las personas en redes sociales, quizás de las más polémicas que existen. Yo hay ocasiones que yo solo intento ver quién de los que están conmigo, o de los que se dicen ser amigos, estarían conmigo en momentos difíciles. He hablado con personas que han caído en adulterio y le he dicho, ¿sabes qué? La Biblia dice que al adúltero lo va a juzgar Dios. Si tú llegas a los pies de Dios te puede perdonar. Él es fiel y justo. En su misericordia dice, y tendré misericordia del que la quiera tener y seré complaciente con el que yo quiera hacerlo. Y dice que el único pecado que no genera oportunidad de perdón es el de la blasfemia al Espíritu Santo. Es el único. De ahí los demás tienen perdón. Y dice, y cuando habla de la sangre de Cristo dice, y hay de aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo. Solo dice, ¡ay! Pero no le dice, no va a ser salvado. Porque mucha gente que ha tomado como inmunda la sangre de Cristo, después se ha arrepentido, y aunque pasan procesos dolorosos, son salvos. Pero es el único pecado que yo encuentro en la Biblia que no tiene perdón. Hace poco, hoy que en nuestro país, la ley, porque los gobernantes que tenemos hablan entre líneas, el encargado de cambiar o reformar la Constitución dijo, vamos a escuchar a las mayorías, pero gobernamos para las minorías. Si usted es buen entendedor, va a comprender lo que acabo de decir. Los escuchamos a todos, pero no nos interesa, gobernamos para los que nos financian. Y los mayores financistas de los políticos es el grupo LGTBI y el grupo pro aborto. Y yo puse una postura en contra del aborto. ¿Y sabe qué? De la persona que yo creía que era amigo mío y que tenía confianza y que podía tocar un tema así, sacó la conversación a relucir en comentarios públicos. Una persona que yo creía que yo podía tener confianza. Imagínense. ¿Por qué? Porque hoy la confianza no existe. Los valores se han degradado tanto, y yo te lo puedo asegurar. Jesús, a pesar que tú no le abras la puerta, Él está insistiendo en tu corazón.
en tu corazón, no en el corazón de los amigos, en tu corazón. Y te dicen, ¿te acuerdas cuando adorabas en el altar, en su presencia? ¿Te recuerdas cuando cantabas en la iglesia y era tan lindo? ¿Te recuerdas cuando predicabas y era yo el que te usaba? Jesús te está diciendo, ¿te recuerdas cuando la presencia de Dios se dejaba sentir cuando tú ministrabas? ¿Te recuerdas? Quiero que se vuelva a repetir. Quiero volver a tener un encuentro contigo. Unas señales previos del fin. Es el tic-tac de Dios. Es el momento que nosotros tenemos que entender de que ya casi Jesús va a tomar esa decisión de llevarnos y va a decir, esta es la hora cero. Si les hablo de guerra, rumores de guerra, aquí lo saben. Si les hablo, y no pasará esta generación sin que antes se cumpla lo que está dicho ahí por el profeta, ya sabemos a qué generación se refería. Desde que Israel llegó a su tierra, han pasado un poco más de 70 años, y dice la Biblia, dice el salmista, que una generación se componía de 70 y a lo más robusto 80. Dios dijo que una generación se reponía de 120 años. Y eso lo sabemos y comenzamos a hacer ese diagnóstico. Si les hablo de las 70 semanas, ustedes son mejores que nadie en dividirme las 70 semanas. Las primeras 7 semanas, que son 7 por 7, 49 años que se iba a construir el muro angustioso. Y allá lo vemos en Nehemías, donde Sanbalat, Tobías decía, una zorra le va a derribar ese muro. Ustedes lo saben. Luego, si les hablo de las 62 semanas, y a las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por un pueblo de un príncipe que ha de venir. Lo saben. Roma vino, le quitó la vida al Mesías en la cruz del Calvario. Y luego dice, y vendrían tiempos angustiosos donde iban a destruir el muro y la santa ciudad sería pisoteada. Y ocurrió. Y después dice, y se levantará un príncipe que ha de venir y va a hacer un pacto por una semana más, va a extender un pacto que sabemos que es la gran tribulación, pero a la mitad de la semana va a romper ese pacto a los 3 años y medio. Y va a aparecer el anticristo, y van a venir los 4 jinetes, y se van a abrir los 7 sellos, y se van a tocar las 7 trompetas, se van a derramar las 7 copas, y todo eso usted ya lo conoce porque ya lo leyó en la Biblia. Pero algo que en ocasiones desconocemos es cómo estamos delante de Dios. Si somos aprobados o reprobados, y son señales que nos interesan a nosotros, porque son señales para que nos están avisando que estamos cerca del fin del siglo. ¿Por qué? Porque la iglesia viene a ese lugar, pero no busca a Dios, y resultado de ello tenemos una iglesia que ya no se apasiona por estar en los cultos. Pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Nos volvimos personas que conocemos la Biblia, que podemos recitar la Biblia, pero nos olvidamos de quién habla la Biblia, de Jesús. Se nos olvidó tener ese encuentro con Jesús, y esa es una de las señales más difíciles. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un cristiano de apariencia, un cristiano que ahora yo delante de usted hasta cambio mi tonalidad. ¿Saben por qué Jesús le decía a los fariseos hipócritas? ¿Saben qué significa hipócrita? Doble cara. Y era para aquellas personas que actuaban en el teatro, se ponía una máscara. Eso le estaba diciendo, ustedes son unos doble caras. Lo único que nosotros malinterpretamos todo. Imagínense, nosotros vemos la palabra fariseo como un insulto. ¿Y sabe qué era un fariseo? Era uno de los tipos que estudiaba la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento eran tipos que ayunaban 2 veces. Es más, si los fariseos eran mundanos, imagínense, esos tipos ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmo de todo lo que ganaban, predicaban, oraban, y eran de los encargados de la ley. ¿Y usted qué hace de todo eso? Si atacamos a los fariseos, ¿qué nos hace mejores que los fariseos? Cuando nos congregamos una vez cada 15 días, y me incluyo ahí. Cuando no buscamos de Dios, cuando no oramos, cuando no ayunamos. Hace poco yo en son de broma yo les decía, yo hago el ayuno que hace Isaías, el que dice, ¿acaso no fue este el ayuno que yo escogí? Dice Dios, que partas el pan con el hambriento. ¿Por qué? Porque cuando venimos acá los domingos, y me dolió un domingo que alguien se paró acá enfrente y dijo, qué pena, nosotros aquí toda la mañana ayunando y ustedes comiendo bien. Yo dije, si había ayunado está bien, pero no juzgue el que no lo hizo.
¿Qué decía Jesús? Si ayunaste, ve, lávate la cara para que cuando venga el que viene a las 2 de la tarde no se dé cuenta que ayunaste. Eso dice. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos orando? No, es que yo me levanto a las 2 de la madrugada a orar. A mí no me importa qué hora se levanta usted a orar. A eso debería interesarse a usted y el Espíritu Santo, la relación que tiene con Él. ¿Y cree que Dios no va a escuchar la oración del mediodía? Claro, el salmista decía, de madrugada te buscaré, temprano te buscaré. Pero ese era el salmista. ¿Usted a qué hora busca de Dios? En ocasiones ni lo buscamos para acostarnos. Y son señales antes del fin dentro de la iglesia. El tic-tac de Dios para la iglesia.